Dar ejemplo. Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo. Licenciatura en Educación Primaria. Evaluación para el aprendizaje. Maestro Carlos Alberto Hernández López. Maestros en formación: Adriana Jiménez Mata, Fátima Arias Cervantes, Elizabeth Santiago Carrillo, Ana Marcela Pedrosa Villarruel, Cristian Saúl Gómez Rivera, Iván Alejandro Águila Jauregui, Jorge Francisco Ibarra Flores. A continuación les vamos a exponer la lectura, la validez y la confiabilidad en la evaluación del aprendizaje desde la perspectiva hermenéutica. Introducción. La presentación plantea aplicar el método hermenéutico para asegurar la validez y la confiabilidad en el proceso de evaluar el aprendizaje, cuando éste se centra en el aprendiz. Los enfoques cuantitativo y cualitativo orientan todo su esfuerzo para evaluar el aprendizaje. La validez cuantitativa es orientada fundamentalmente hacia las técnicas e instrumentos de medición, que estas son elaboradas por el evaluador y son representadas e interpretadas por tests establecidos en las pruebas estándares para test. Entre ellas encontramos lo que es la validez del contenido, que es un juicio lógico sobre la correspondencia que existe entre el rasgo del aprendizaje del evaluado y lo que se incluye en la prueba. Validez de criterio. En esta es la prueba de la eficacia para comparar un rasgo en cuestión con alguna o algunas variables externas. Y por último tenemos la validez del constructo, que esta está basada en la integración de cualquier evidencia que fundamenta la interpretación o significado de las puntuaciones de la prueba o test. La validez cualitativa es una forma de estimar el grado de correspondencia entre el aprendizaje susceptible de ser evaluado y el proceso de evaluar ese aprendizaje atribuido al evaluado. Son más bien como conclusiones que uno logra acatar referente a la evaluación. Entre ellas existen diferentes conceptos. Triangulación, que consiste en recoger información de diferentes puntos de vista, realizando comparaciones múltiples de una misma evaluación y combinando metodologías en su análisis. Esto quiere decir que conforme a ello vamos a dar nuestras propias conclusiones comparando diferentes puntos de vista. Saturación consiste en reunir las pruebas y evidencias suficientes para garantizar la credibilidad de la evaluación. Aquí consiste en tener todos esos trabajos que en horario de clases se hicieron para garantizar la evaluación, que vienen siendo las evidencias. Existen otras tres que se llaman validez respondente, validez interna y validez externa. En el capítulo 3 encontramos la confiabilidad cuantitativa y cualitativa. La confiabilidad consiste en la esperanza firme que se tiene sobre algún acto, así como su presunción en eventos futuros. En el caso de la evaluación del aprendizaje, esta confiabilidad requiere al esfuerzo del evaluador para asegurar la pertinencia y permanencia tanto del proceso como de las estrategias y métodos utilizados para evaluar el aprendizaje. La confiabilidad cuantitativa hace referencia a la estabilidad o consistencia interna en las técnicas e instrumentos y reside en establecer la medida en que se puede replicar la evaluación, una exigencia al evaluador para que utilizando otros métodos y estrategias llegue a idénticos resultados. La prueba y el test son ejemplos de estos instrumentos confiables. Confiabilidad cualitativa. Es un proceso empírico para verificar el grado de similitud entre el contexto del evaluador y el contexto del evaluado, donde depende enteramente de la descripción detallada que realice el evaluador sobre el tiempo, lugar y cultura donde ocurre la evaluación. Según Goetz y Lecomte, en 1988 existen dos tipos de confiabilidad para la evaluación. La confiabilidad interna consiste en conocer la congruencia existente entre las inferencias relativas al aprendizaje, derivadas estas de los constructos elaborados por el evaluado sobre un aprendizaje,
donde es fundamental la descripción y composición de los acontecimientos sin tomar en cuenta su frecuencia. Se utilizan distintos instrumentos que son descriptores, varios evaluadores, revisión por otros evaluadores y registros. Y la confiabilidad externa, que consiste en establecer condiciones empíricas en el proceso de evaluación, que puedan replicadas por otros evaluadores, no significando esto que los hallazgos sean replicables, debido a que el flujo de información depende del contexto sociocultural donde ocurre la evaluación. El evaluador da respuesta a estatus del evaluado, selección de la evaluación, situaciones y condiciones sociales, premisas y constructos analíticos y métodos y estrategias de recogido y análisis de información. La hermenéutica es el arte de interpretar textos y se utiliza este concepto especialmente en el ámbito de la religión, pero también en otras disciplinas como la filosofía, el derecho, la hermenéutica jurídica y la literatura, entre otros. En la lectura nos mencionaba que es utilizada para asegurar la validez y la confiabilidad en el proceso de evaluar aprendizaje. Por lo mismo que evalúa es por lo que se emplea en el ámbito religioso y el ámbito jurídico. Se desprenden dos conceptos, que es la hermenéutica teológica o la de la religión, que dice fija los términos y normas que han de aplicarse a los libros sagrados. Y la hermenéutica jurídica ocupa la hermenéutica jurídica que establece los principios elaborados, doctrinas y jurisprudencialmente para que el intérprete pueda efectuar una adecuada interpretación de las disposiciones normativas. La hermenéutica jurídica es la rama de la ciencia del derecho que trata de la interpretación de las normas que lo constituyen. Validez y confiabilidad hermenéutica. Bajo la óptica hermeneuta, la evaluación del aprendizaje es concebida como un proceso social e investigativo centrado en el aprendiz, construido, compartido y desarrollado a través de la experiencia intersubjetiva, asociada a los procesos inteligentes de pensamiento, conscientes, afectivos y emocionales. Validez hermenéutica. Los argumentos esgrimidos por el aprendiz, al evaluarse, deben ser confrontados e interpretados hasta lograr un entendimiento y consenso, respetando los diferentes puntos de vista y teorías. Es fundamental para la validez de interpretación escribir los acuerdos y convencimientos mediante actas o cualquier otro documento que patentice los resultados y conclusiones sobre la evaluación que se realice de algún aprendizaje. Confiabilidad hermenéutica. Se sustenta en la intuición, la interpretación y el entendimiento, enlazándose para desarrollar un proceso de construcción de la evaluación, sin pretender inducir generalizaciones, sino explicar lo particular. Conclusión. La validez cuantitativa como la cualitativa refieren a la estrecha correspondencia entre las técnicas e instrumentos elaborados por el evaluador y el supuesto aprendizaje del alumno, lo cual no tiene sentido cuando la evaluación se centra en quien aprende, en donde más bien es pertinente y conveniente asumir una aproximación hermenéutica.